Bueno, para los neoclásicos, estudiar el mercado es un tema central porque allí se relacionan oferentes y demandantes, es decir, aquellos que quieren llevar sus productos al mercado para venderlos, los oferentes, versus aquellos que quieren proveerse de esos bienes o servicios, los demandantes. Para estudiar el comportamiento de cómo debería funcionar un mercado, los neoclásicos han aplicado un intenso uso de las matemáticas, esto es, las representaciones gráficas y las ecuaciones para explicar ese comportamiento. Vamos a empezar a trabajar con una de las dos funciones, la demanda. Es arbitrario empezar con una o con otra, diciendo que la demanda, la función de demanda, muestra la intención, el deseo que tienen los consumidores, sean estos empresas o personas, sean estos uno o muchos, de proveerse de bienes, ya sea para consumo final o para consumo productivo, en función de los precios que el mercado da. Es decir, que en esta construcción de la función de demanda, los precios están dados, son una variable de tipo exógena, es decir, externa, que no podemos determinar en el análisis, ya están determinados, y condiciona las cantidades que se demandan. Uno de los requisitos de este análisis, de esta simplificación que hacen los neoclásicos, tanto para la demanda como para la oferta, es que este comportamiento se analiza con una restricción, o con varias restricciones. Una de ellas fundamental es que para cada precio que el mercado dé, hay una sola cantidad demandada, salvo que surjan algunos elementos, algunos factores que alteren la demanda, que luego vamos a ver. Pero en principio, para cada precio hay una cantidad. Además, el marco en el cual se analiza este comportamiento está representado por una curva o una recta de pendiente negativa que muestra que se está cumpliendo con la llamada por ellos ley de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que a medida que los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen y viceversa. A medida que los precios bajan, las cantidades demandadas aumentan. Cuando estamos haciendo este desarrollo, esta expresión, lo que estamos mostrando, en realidad, o imaginando, es una curva o una recta de la demanda. Es decir, nos estamos moviendo a lo largo de esa función, como muestra este gráfico que les dibujé aquí abajo. Después vamos a ver la oferta. Como muestra la demanda, es una recta, una curva, no importa el formato, que relaciona los precios que están en la ordenada con las cantidades que a cada precio se determinan de la demanda. Cada punto de los infinitos puntos que integran esta curva reflejan esa relación. Pero esa relación se da en este contexto, es decir, fuera de esta relación entre los ejes, los semiejes positivos, no hay nada. Es decir, es una extrema simplificación de la realidad. Bueno, cuando los bienes se comportan como dice esta ley, decimos que los bienes son normales. ¿Puede haber otra situación? Sí. La que se refleja a través del análisis que hizo este intelectual, Giffen, que analizó un fenómeno que ocurrió hace muchos siglos en Irlanda, en el fenómeno que se caracterizó porque, dada la extrema pobreza que tenía la población por razones históricas de aquel entonces, cuando aumentaba el precio o los precios del único bien que demandaba, que eran las papas, la demanda de papas aumentaba. Ahí no se cumplía la ley de la demanda, la pendiente de la función de demanda era positiva,
Y se trataba entonces de un bien inferior, es decir, un bien que no cumple con la ley de la demanda. ¿Puede un bien normal como un bien inferior? Por supuesto. A partir de este precio puede ocurrir que a precios mayores las cantidades demandadas aumenten. Es algo hipotético y muy difícil de demostrar. Lo que sí está claro en esta explicación, mejor dicho, es estrictamente así, a cada precio le corresponde una cantidad. ¿Por qué pendiente negativa? Porque la pendiente muestra cómo cambian las cantidades demandadas cuando cambian los precios. Y como la ley de la demanda dice que hay una relación inversa, ese cociente siempre da negativo. En definitiva, la pendiente de la función, de cualquier función, muestra la forma que tiene. Si es una curva, si es una recta, si es una sinusoide. Bueno, en las diversas formas que las matemáticas prevén que puede tener. Acá estamos aplicando el criterio ceteris paribus. Es decir, estamos omitiendo que existen otros factores que pueden influir sobre la demanda. Y vamos ahora a incorporar esos factores para ver qué pasa con esa función. Lo vamos a incorporar siguiendo ese método, es decir, uno a uno, dando por supuestos que los demás se mantienen inalterados. ¿Qué otros factores influyen sobre la demanda? Bueno, por ejemplo, cambios en la renta o ingreso del consumidor. Es decir, si los bienes son normales o el bien que estamos analizando es normal, todo aumento en la renta del consumidor va a generar un aumento de la demanda. Toda disminución, una disminución de la demanda. Esa relación directa nos permite pensar que estamos en presencia de un bien normal. En cambio, si se tratara de un bien inferior, no ya el caso Giffen, sino un bien inferior en general, se daría al revés. Si aumenta la renta, la demanda de ese bien inferior cae. ¿Cómo se muestra gráficamente la influencia de los cambios en la renta? Desplazando la curva de demanda, desplazándola hacia arriba o hacia abajo, según qué caso se trate. ¿Cómo sabemos hacia dónde la tenemos que desplazar? Bueno, así como les decía que cada uno de los puntos que integran la curva representa una relación precio-cantidad, si a esos precios la renta del consumidor aumenta y el bien es normal, las cantidades demandadas van a aumentar. ¿Cómo lo muestro? Bueno, moviéndome hacia otra curva con una pendiente igual, que muestra que a esos precios las cantidades demandadas son mayores. Al revés, si la renta disminuye, voy a tener que mostrarlo dibujando una curva de demanda por debajo de la original. ¿Por qué en forma paralela? Porque no estoy dando elementos para pensar que la pendiente ha cambiado. ¿Y por qué no cambia la pendiente? Porque uso el método ceteris paribus. Cada vez que incluyo un cambio en el análisis, los demás elementos de juicio permanecen inalterados. De esta manera puedo analizar en forma pura, lo más pura posible, lo más clara posible, la acción de esa variable que cambia. De nuevo, salvo la relación precio-cantidad del mismo bien, cualquier otro factor que actúe sobre la demanda hará que la curva de demanda se desplace. El primero que acabo de incorporar, el orden no importa, es la renta del consumidor. Otro que puede actuar son los deseos, las denominadas preferencias del consumidor, que actúan de la misma manera. Desplazan a la curva de demanda. Si el consumidor desea más ese bien,
hacia la derecha o cae la curva si lo desea menos. Pero normalmente los bienes son consumidos con otros bienes. Por ejemplo, qué sé yo, si este es el mercado de la demanda, perdón, es la demanda de pan, lo que estamos analizando, seguramente podemos presumir que la manteca influye sobre la demanda de pan, porque ambos bienes se consumen en forma conjunta, es decir, son complementarios. ¿Y cómo se analiza esta complementariedad? Bien, en virtud de los cambios en los precios de la manteca, veremos cómo influye sobre la demanda de pan. Si aumenta el precio de la manteca, la demanda de pan va a disminuir. Haremos caer la curva de demanda. Si disminuye el precio de la manteca, la demanda de pan crecerá. Esta es una relación entre bienes complementarios. Pero en lugar de pan, a lo mejor hay un bien que se consume, un bien que lo reemplaza, por ejemplo, galletitas. En este caso, estaríamos en presencia de un bien sustituto. Si el precio de las galletitas aumenta, la demanda del pan va a aumentar. Desplazo la curva. Si el precio de las galletitas disminuye, la demanda de pan va a aumentar. Si el precio de las galletitas aumenta, la demanda de pan va a aumentar. Si el precio de las galletitas disminuye, disminuirá la demanda de pan, la gente tenderá a consumir más galletitas que pan. ¿Estos son los únicos factores que actúan sobre la demanda, desplazándola? No, pero son los más conocidos. La renta del consumidor, las preferencias del consumidor, los bienes complementarios, sus precios, los bienes sustitutos, sus precios. Si aparece alguna otra variable, condicionamiento, que también pueda influir sobre la oferta, entonces ahí tenemos que optar sobre cuál de las funciones estamos trabajando. En este esquema, en este modelo construido por los neoclásicos, no existe la posibilidad que un hecho de la realidad influya tanto sobre la oferta como la demanda. Esta es una condición metodológica imprescindible para no confundirnos. Ahora bien, ¿qué pasa con la oferta? Bueno, la oferta relaciona los precios que da el mercado con la predisposición de quien produce los bienes a llevarlos al mercado para ofrecerlos, para venderlos. De allí que la función de oferta se dibuja, se representa con pendiente positiva, para mostrar que si los precios aumentan, las cantidades ofrecidas van a aumentar. ¿Existe alguna posibilidad de que esa ley de oferta no se cumpla y que en algún momento un aumento del precio conduzca a una disminución de la oferta? Bueno, vamos a ver que hay una situación cuando analicemos el mercado de factores que se puede dar. Pero en general, por lo menos a esta altura del análisis, es prácticamente imposible pensar en una situación así, es decir, que normalmente pensamos, no es excluyente, pero normalmente pensamos que los bienes son normales, en el sentido de la oferta. De nuevo, como pasa con la demanda, la función de oferta relaciona en forma unívoca un precio con una cantidad ofrecida. ¿Hay otros factores que pueden influir sobre la oferta? Sí. Los más conocidos, los que más frecuentemente encontramos en los manuales de economía, como Mochon y Becker, son los costos de los factores productivos y la productividad de los mismos. ¿Cómo actúan? Si el costo de alguno de los factores productivos, o de todos, no importa, aumenta,
Es decir, si el precio de esos factores aumenta, aumentando los costos de la empresa, la oferta va a disminuir, porque la empresa va a tener menos recursos para producir. Si disminuye cualquiera de esos precios, la oferta va a aumentar. Si aumenta la productividad, es decir, el rendimiento, la oferta va a aumentar. Si disminuye la productividad, la oferta va a disminuir. ¿Cómo muestro esa disminución o aumento? Bueno, a diferencia de la demanda, cuando yo quiero mostrar un aumento de la demanda, a la curva la desplazo hacia arriba. Aquí se hace un poco más confuso hacia dónde la tengo que desplazar. Para darme cuentas y no trabajar de memoria, los invito a dibujar una curva de oferta que muestre una caída de la oferta. Si ustedes, por un sentido común que todos tenemos, entendemos caída como un desplazamiento hacia abajo, veamos qué pasa. Si yo dibujo una curva de oferta por debajo de la anterior, ¿qué es lo que estaré mostrando? Que a los mismos precios, las cantidades ofrecidas son mayores. Es decir, que una curva ubicada por debajo de la anterior no muestra una caída, sino un aumento de la oferta. Al revés, una curva dibujada por arriba mostrará que a los mismos precios se ofrece menos. Esta es la pequeña trampita que nos presentan las matemáticas. Esto es todo análisis matemático, es todo procedimental, y a lo sumo la única referencia a la existencia de una ley económica es la que ellos mismos dicen, en el sentido de que los bienes normales tienen una ley que hace que para la demanda se comporten de una manera y para la oferta se comportan de otra. Mientras trabajamos con las curvas de oferta o demanda en forma separada, los precios siempre son exógenos, que condicionan las cantidades. La pendiente siempre surge del cociente entre la variación absoluta de las cantidades, ya sea ofrecidas o demandadas, y los cambios en el precio. Son variaciones absolutas. Esta delta, la letra griega delta, muestra esa variación. No es una variación respecto a un valor original, sino una variación en sí misma. Y el valor que tiene es mostrar la forma de la función. Si es cuadrática, si es lineal, si es de pendiente positiva o negativa. Por supuesto, repito, todo lo que pase por debajo del punto inicial de la curva, sea este o este, está fuera del análisis. Esta es una fuerte restricción de la realidad. Es decir, es una simplificación del modelo que me dice que las cosas ocurren en ese marco. Más allá de ese, no me interesa lo que pasa. Ahora bien, cuando yo trabajo con las dos curvas juntas, la oferta y la demanda, se genera un efecto que hasta ahora no podíamos representar. Un caso. Yo estoy dibujando ahí, representando una curva de demanda y una curva de oferta que se desplaza, por el motivo que ya vimos. Como ustedes ven, hay dos puntos, A y B, que son puntos de encuentro de ambas curvas, que denominamos, como ustedes saben, puntos de equilibrio. En esas situaciones, y solo en esas situaciones, se dice que el mercado se vacía. Es decir, en esas situaciones, los oferentes consiguen colocar toda su producción, toda su oferta,
al precio que desean colocarla, salen satisfechos, y los demandantes también. Por lo tanto, no queda ningún bien sin ser comprado o vendido, lo mismo. Se dan cuenta que, desplazando las curvas, una por vez, no todas juntas, surgen infinitos puntos de equilibrio. Esos puntos de equilibrio son puntos de estabilidad. No surge algún factor como los que mencioné que afecte la demanda o la oferta, ese punto de equilibrio se mantendrá indefinidamente en el tiempo. Sacando esa situación, cualquier otra que se dé ya en el mercado, se presencia de un exceso. Antes de analizar lo que es el exceso, cabe reafirmar lo siguiente. Antes los precios eran exógenos. Ahora los precios nos da el gráfico, el mercado. Cada punto de equilibrio determina un precio. Yo dibujé más precios que surgirían de otros puntos de equilibrio que no dibujé. Acá los precios surgen de la acción conjunta y libre de los oferentes y los demandantes, sin restricciones de ningún tipo, sin condicionamientos. ¿Qué son los excesos? Bueno, situaciones en las cuales no estoy en un punto de equilibrio. Por ejemplo, a 4 pesos o 4 dólares, no importa la unidad de moneda, la oferta y la demanda no coinciden. ¿Cuál es la función que muestra una mayor cantidad? A ver, permítanme ver. A 4 pesos, ya sea trabajando con la curva de oferta O sub 2 u O sub 1, la oferta es mayor que la demanda. La distancia horizontal nos muestra ese exceso. Llevado a la abscisa nos muestra cuánto es ese exceso. ¿Qué quiere decir que hay un exceso? Quiere decir que hay oferentes que no consiguen colocar su producto en el mercado porque la demanda no da. ¿Y esto qué genera? Bueno, eso genera que los oferentes deberán bajar el precio al cual desean colocar el producto en el mercado hasta que lleguemos al punto de equilibrio. Al revés, hay exceso de demanda. El exceso también se mide en forma horizontal. Podría darse, tal vez el gráfico lo está mostrando, que ese precio no hay demanda. Peor todavía. Pero, digamos, un precio más arriba, hay exceso de demanda. La distancia horizontal, llevado a la abscisa, me muestra qué cantidad es la que muestra el exceso. De nuevo, en un mercado libre, sin interferencias externas a las fuerzas de la oferta y la demanda, y sin que haya restricciones al ingreso o salida del mercado, ningún tipo de problema, finalmente se llegará al punto de equilibrio. A un punto de equilibrio. ¿Hay alguna situación que los neoclásicos prevén que no se vaya a llegar? Sí. En algún libro de texto, no creo que en Mochón y Becker, y no está previsto en el programa una mención a esto, lo que se conoce con el nombre del teorema de la telaraña. Se verifican situaciones en las cuales los propios neoclásicos en ciertos mercados, normalmente los mercados de productos primarios, prevén que puede darse, no llegarse nunca al punto de equilibrio, o llegarse tardíamente al punto de equilibrio, por la propia naturaleza del mercado. Pero en la mayoría de los casos, si no hay interferencias, se llega al punto de equilibrio, ¿sí? A ese punto de estabilidad. ¿Por qué se rompe el equilibrio? Por los motivos que mencioné que afectan la demanda o la oferta, no ambas. No hay ningún factor que influya sobre las dos. Y aunque ustedes puedan prever, pensar
por el manejo del sentido común de la vida, que puede ocurrir a los fines de esta asignatura y de esta escuela de pensamiento y de este tema, lo descartamos. ¿Cuál es la circunstancia que puede hacer que una interferencia externa impida llegar al punto de equilibrio? Que aparezca una institución ajena al mercado que ponga restricciones a ese movimiento hacia el punto de equilibrio. ¿A quién se le aduce esa restricción? Al Estado. Dije, una institución ajena al mercado, el Estado, o quise decir. Por ejemplo, el mercado de trabajo. Oferta son las personas que ofrecen su tiempo para producir, y la demanda la protagonizan las empresas, las unidades productivas por excelencia. Se supone, en el pensamiento neoclásico original y de las otras escuelas que trabajaban críticamente con ellos, como los marginalistas, que el mercado de trabajo puede, como cualquier otro mercado, ser lo suficientemente flexible como para llegar a un punto de equilibrio. Ahora, la experiencia histórica, las circunstancias de la evolución del capitalismo, ha llevado a que ese mercado de trabajo normalmente no tenga esa característica flexible, sino que se llega a acuerdos entre las partes y el Estado interviene allí. ¿Cómo interviene el Estado a los fines de este análisis? Hay otras intervenciones, pero a los fines de este análisis, fijando salarios mínimos, es decir, salarios abajo de los cuales no se puede contratar trabajo. Es ilegal. Como ustedes ven acá, en este gráfico, un salario mínimo tiene que estar por arriba del precio de equilibrio. Porque si estuviera por debajo, no cumpliría ninguna función, ya que, supónganse, el precio mínimo, el precio del salario, o el salario mínimo es $5 la hora, 5.000 pesos la hora. Pero a 10.000, el mercado se vació. Así que un precio mínimo por debajo no tiene ningún sentido. Tiene que estar por arriba, para que tenga alguna efectividad. Pónganle 15.000. ¿Qué ocurre? A ese precio mínimo hay un exceso. ¿De qué? De oferta respecto a la demanda. Esta distancia horizontal, llevado a la abscisa, me marca cuántos desocupados genera. Y hay una crítica que subyace detrás de la intervención del Estado en la economía a esa intervención. ¿Qué otras posibilidades hay? Los precios máximos. Esto es, a los fines de proteger siempre al más débil, el Estado fija un precio del alquiler de las casas máximo. Por arriba de ese no se va a pagar. Entonces, al revés, para que tenga algún efecto, ese precio tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Porque si no, si el precio máximo fuera este, ya aquí, a un valor menor, a un precio menor, el mercado se vació. El precio máximo no cumpliría ninguna función. El precio máximo tiene que estar por debajo del precio que vacía el mercado, que es este, precio de equilibrio. ¿Qué genera? Un exceso de demanda. Corolario. Un precio máximo puede generar que haya departamentos que no se puedan alquilar. ¿Por qué? Porque va a haber gente que no va a poder conseguir, porque los oferentes no estarán dispuestos a ese precio máximo a ofrecer las casas o los departamentos en alquiler.
el programa me exige que yo les comente la diferencia entre equilibrio parcial y equilibrio general. La diferencia es muy sencilla. El equilibrio parcial es el equilibrio en un mercado específico. El equilibrio general es cuando se verifican determinados precios que permiten que en todos los mercados al mismo tiempo haya equilibrio. Así de sencillo. Los neoclásicos presumen que esa situación es posible. Es decir, que hay un determinado tipo de precios que permiten que todos los mercados, los de productos y los de factores productivos, lleguen al equilibrio al mismo tiempo. Esta condición es básica desde el punto de vista matemático para que este análisis tenga sentido, cierre, que sea posible un equilibrio general, aunque sea hipotéticamente. ¿Hay alguna situación en la cual los clásicos más lúcidos que ha existido, Alfred Marshall, el profesor de Keynes, un texto que se llama Un tipo equitativo de escenario, en donde justamente se centra en analizar el mercado de trabajo y cómo la realidad ha obligado a los actores del mercado de trabajo a conciliar los sindicatos como representantes de los trabajadores agrupados, las cámaras empresarias representando a los empresarios y el Estado mediando entre ellos. Alfred Marshall supone que existe un tipo de salario justo que hace que todas las partes se vean conformadas en sus aspiraciones. Vaya a saber cuál es ese salario justo. Pero lo importante no es si existe o no ese salario justo, sino el reconocimiento que un neoclásico de los más lúcidos hizo del hecho de que hay situaciones que son muy difíciles de defender. Ahora, los neoclásicos presumieron que pudiese haber alguna situación en la cual es conveniente que el Estado intervenga. Sí. Al final de esta primera parte veremos los mercados de competencia imperfecta, las externalidades, y en esas situaciones donde el sistema de precios, que es lo clave, es la fuente de información central del capitalismo, no funciona. Y entonces es necesario una intervención de una institución que no es del mercado para tratar de resolver esos problemas, aunque sea parcialmente. Aquí detengo mi clase y vamos a iniciar el debate. Paro la grabación